bajó del vehículo con una maleta raída y una carta doblada en el bolsillo. La carta era del notario, seca y formal. En memoria de su abuelo, don Rafael Sánchez, le corresponde la totalidad de la propiedad conocida como La Soledad, junto con sus bienes, deudas y responsabilidades. Mateo suspiró, mirando la casa desde lejos. Las paredes estaban desconchadas, el viento movía las persianas sueltas, y algo en su pecho se apretó como si su corazón reconociera antes que su mente este lugar aún lo amaba. «¿Y ahora qué, viejo?», murmuró, caminando hacia la puerta principal, las botas crujían sobre las piedras del sendero. «Me fuiste a buscar a la ciudad, no justo cuando creía que ya no tenía raíces». Recordaba las últimas palabras de su abuelo, dichas en una llamada telefónica que ya parecía de otro mundo: «Mijo, cuando ya no esté, vuelve un día. No por la tierra, sino por lo que ella te enseñó». En aquel momento, Mateo había colgado con prisa, agobiado por el trabajo, las facturas, las promesas rotas. Nunca imaginó que esa llamada sería la última. Al entrar, el polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas. El reloj del abuelo seguía marcando la hora exacta, como si el viejo hubiera detenido el tiempo antes de irse. En la mesa de la cocina, una taza con restos de café seco. En la pared, una foto en blanco y negro: su abuelo, joven, con un caballo y una mirada que desafiaba al horizonte. Mateo se sentó en la silla favorita del viejo, la que crujía en el lado izquierdo. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, respiró hondo. No solo aire. Respiró recuerdos. Respiró culpa. Respiró esperanza. «Estoy aquí, abuelo», dijo en voz baja, con la voz quebrada. «Ya no huyo». Fuera, el viento soplaba con suavidad, como si la tierra misma le diera la bienvenida. Y en lo alto, un halcón trazaba círculos en el cielo azul intenso, como si vigilara el regreso del hijo pródigo. Mateo no sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar. Que a pocos kilómetros de allí, en una quebrada olvidada por todos, algo, o alguien, lo esperaba. Algo que no era humano, pero que entendería su dolor mejor que muchos hombres. Por ahora, solo había silencio. Y en ese silencio, el corazón de Mateo latía por primera vez con propósito. No sabía qué hacer con la estancia. No sabía si quedarse. Pero en ese instante, bajo el techo que lo vio crecer, sintió que, quizás, volver había sido la única decisión que valía la pena en su vida. Caminó al establo. Los caballos del abuelo ya no estaban, solo quedaban las monturas colgadas, las riendas enrolladas con esmero, como si alguien hubiera pensado que volverían. Mateo tocó el cuero gastado, lo olió. Olía a sudor, a sol, a historias calladas. «No te defraudaré», prometió al aire. Y aunque no había nadie para escucharlo, supo, en lo más profundo, que su abuelo ya lo había oído. Esa noche, se durmió en el sofá del salón, con la ventana abierta y el sonido de los grillos como nana. Soñó con lobos corriendo libres por los cerros. Y en el sueño, uno de ellos se detuvo, lo miró, y asintió. No sabía todavía que ese sueño era una señal. Pero al despertar al alba siguiente, con el corazón más ligero que en años, supo que algo lo llamaba más allá de los corrales. Algo que no podía ignorar. Algo que lo necesitaba. Y así, sin saberlo, Mateo Sánchez daba los primeros pasos de una historia que nadie, ni siquiera él, podría haber imaginado. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 922 pm al tercer día en la soledad, Mateo despertó con una inquietud que no lograba explicar. No era el viento ni el crujido de las vigas, era algo más profundo, como si la casa tuviera secretos que necesitaban ser escuchados. Después de desayunar un café amargo y unas tortillas que calentó sobre la lumbre, caminó hacia el estudio del abuelo, una habitación pequeña al fondo de la casa que siempre había estado cerrada con llave. Pero hoy, la puerta estaba entreabierta, como si el viejo hubiera dejado el camino abierto para él. Adentro,
Todo estaba en su lugar: los libros con lomos gastados, los mapas antiguos de la región clavados en la pared, y sobre el escritorio de caoba, una caja de madera tallada con las iniciales RS. Mateo la tomó con manos temblorosas. Al abrirla, no encontró dinero ni joyas, sino diarios. Decenas de ellos, encuadernados en cuero, con páginas amarillentas y tinta corrida por el tiempo. Se sentó en la silla del abuelo, y con el corazón palpitando como cuando era niño antes de escuchar una de sus historias, abrió el primero. La caligrafía firme y elegante del viejo llenó sus ojos. Hoy vi al lobo gris de la quebrada del arroyo seco. No huyó. Me miró fijo, como si supiera que no soy enemigo. Los hombres dicen que los lobos son fieras, pero yo he visto más crueldad en los ojos de algunos humanos que en los de cualquier animal. Mateo tragó saliva. Siguió leyendo, y entre las líneas, fue descubriendo algo que jamás había sospechado: su abuelo no solo respetaba a los lobos, los protegía. Había dejado trampas vacías. Había espantado a los cazadores con historias de maldiciones. Había incluso dejado carne en los límites de la propiedad para que las manadas no se acercaran al ganado. «¿Por qué nunca me lo dijiste, abuelo?», susurró Mateo, con la voz ronca. En otro diario, encontró un dibujo: un lobo con una marca blanca en el hombro, junto a 3 cachorros. Al pie, una nota: ellos cuidan lo que nosotros olvidamos, el equilibrio. Si el lobo desaparece, la tierra se enferma. Y si la tierra se enferma, también lo hace el alma del hombre. Mateo cerró los ojos. De pronto, todo cobraba sentido. Las caminatas solitarias del abuelo al amanecer. Las noches en vela mirando las estrellas. Las advertencias suaves: no todo lo que parece feroz lo es, mijo. A veces, lo más salvaje es lo más fiel. Una lágrima rodó por su mejilla. No era tristeza, sino la emoción de comprender que su abuelo no era solo un vaquero rudo y silencioso, sino un guardián. Un hombre que había vivido en armonía con lo que otros temían. Y ahora, esa herencia no era solo de tierra, era de alma. Entonces, murmuró, mirando por la ventana hacia las montañas. No se trata de poseer. Se trata de proteger. En ese instante, algo en su interior se reacomodó. Ya no se sentía un extraño en aquella casa. Se sentía parte de algo mayor. Una cadena invisible que lo unía al abuelo, a la tierra, y a algo que aún no entendía del todo, pero que lo llamaba con una fuerza que no podía ignorar. Salió del estudio con un diario bajo el brazo y los ojos brillantes. El viento lo acarició como si lo felicitara. Y mientras caminaba hacia el corral, repitió en voz baja, como una promesa: te entiendo ahora, viejo. Y no voy a fallarte. No sabía aún que, en unas horas, escucharía un aullido solitario que cambiaría todo. Pero en ese momento, con el sol calentando su espalda y las palabras del arroyo seco, sigue siendo su refugio. Pero los tiempos cambian, y con ellos, la codicia. No sabía a qué se refería exactamente, pero algo en su instinto le decía que debía ir allá. Hoy. Caminó durante casi una hora, siguiendo el sendero que el abuelo marcaba con piedras apiladas, una costumbre antigua que pocos entendían. El aire era más fresco conforme se acercaba al cañón, y el canto de los pájaros se volvió más tenue, como si la naturaleza misma aguantara la respiración. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo, ronco, casi doloroso. No era el viento. No era un coyote. Era más profundo. Más antiguo. Mateo se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera salir corriendo, pero sus pies no se movieron. Porque en ese lamento había algo que lo atravesó: soledad. Una soledad que reconocía. Avanzó con lentitud, apartando las ramas con cuidado, hasta que el terreno descendió bruscamente y la quebrada se abrió ante él como una herida en la tierra. Y allí, entre las rocas y la maleza, lo vio. Un lobo. No era grande, pero su presencia llenaba el espacio. Estaba sentado, erguido, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara a alguien que nunca llegó. Pero lo que heló la sangre de Mateo no fue su tamaño, ni su pelaje gris ceniza moteado de blanco, fue la cadena. Una gruesa correa de metal, oxidada, atada a una estaca clavada en la roca.
Y alrededor del cuello del animal, un collar de cuero gastado, con remaches de bronce que. Mateo entrecerró los ojos, eran del mismo estilo que los que su abuelo usaba para marcar su ganado. No, murmuró, dando un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, un movimiento diminuto llamó su atención. 3 bolas de pelaje marrón claro se arrastraban desde una grieta entre las piedras. Cachorros. Pequeños, torpes, con ojos inmensos y brillantes. Se acercaron al lobo adulto, se enroscaron a sus patas, y él bajó el hocico para lamerlos con una ternura que desarmó a Mateo por completo. ¿Cómo es posible?, susurró, con la voz temblando. El lobo giró la cabeza. Sus ojos, dorados como el trigo al atardecer, se clavaron en los de Mateo. No hubo gruñido. No hubo amenaza. Solo una mirada larga, intensa, como si reconociera en él algo más que un intruso. Como si supiera quién era su abuelo. Como si supiera que él era distinto. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía acercarse o huir. Pero entonces, uno de los cachorros se separó del grupo, tambaleándose, y se quedó mirándolo también. Curioso. Inocente. Como si no supiera que los humanos son peligrosos. No debes estar aquí, dijo Mateo, más para sí mismo que para los animales. Nadie debería estar encadenado así, ni siquiera un lobo. El viento sopló entre las rocas, llevando consigo el olor a tierra mojada y a leche de cría. El lobo bajó lentamente la cabeza, como si estuviera cansado. No de la cadena, sino de esperar. Y en ese momento, Mateo comprendió. No era un prisionero por maldad. Era un prisionero por olvido. Alguien lo había atado con la intención de cuidarlo, y luego nunca volvió. Abuelo, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Fuiste tú, no hubo respuesta. Solo el silencio del cañón, y aquellos ojos dorados que no dejaban de mirarlo. Mateo dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que estuvo a unos metros del lobo. El animal no se movió. Solo respiró, lento, profundo, como si confiara. No sé qué hacer, confesó Mateo, con la voz quebrada. Pero no voy a dejarte así. Se arrodilló, sin acercarse más, y sacó de su morral una cantimplora y un pedazo de pan duro. Vertió un poco de agua en su sombrero y lo colocó en el suelo. Luego, dejó el pan a un lado. Toma, dijo suavemente. No soy tu enemigo. El lobo lo observó por un largo rato. Luego, con movimientos lentos, se acercó al agua. Bebió. Y mientras lo hacía, uno de los cachorros se atrevió a olisquear el pan. Mateo contuvo la respiración. No se movió ni un centímetro. Porque en ese instante, algo sagrado estaba ocurriendo. La confianza nacía entre dos mundos que nunca debieron separarse. Cuando el sol empezó a declinar, teñiendo el cañón de oro y sombra, Mateo se levantó con el alma transformada. No tenía todas las respuestas. Pero tenía una certeza: no podía irse. No hoy. No hasta entender qué había pasado allí. Volveré, prometió, mirando al lobo. Mañana, y el día después. Hasta que esto tenga sentido. Y mientras caminaba de regreso, con el eco de sus pasos mezclándose con el susurro del viento, supo que su vida ya no era la misma. Porque lo que había visto en esa quebrada no era solo un animal encadenado, era un reflejo de todo lo que su abuelo había intentado proteger. Y ahora, esa responsabilidad era suya. Nadie lo esperaba en la estancia. Pero allí, en lo profundo del cañón, alguien, lo necesitaba. Y por primera vez desde que dejó la ciudad, Mateo se sentía necesario. Vendas limpias, y hasta un viejo cepillo de cerdas suaves que encontró en el cobertizo, el mismo que su abuelo usaba para calmar a los potros asustados. Esta vez, no caminó con la mente en blanco. Caminó con el corazón en la garganta. Al llegar al borde de la quebrada, se detuvo un instante, respiró profundo, y descendió con cuidado. No quería asustarlos. No quería romper la frágil tregua que había comenzado a tejerse el día anterior. Y allí estaban. El lobo adulto levantó la cabeza en cuanto lo vio, pero no gruñó. No se tensó.
Solo lo observó con esa calma antigua, como si hubiera estado esperándolo. Los cachorros, en cambio, se escondieron al principio, pero al reconocer su figura, uno de ellos, el más pequeño, con una mancha blanca en la pata delantera, se atrevió a salir primero. Luego los otros lo siguieron, tímidamente, moviendo la cola con una mezcla de curiosidad y esperanza. Mateo sonrió, aunque los ojos se le nublaran. Se arrodilló a la misma distancia de ayer y dejó la mochila en el suelo. «Buenos días», dijo suavemente, como si hablara a un viejo amigo. «Traje algo mejor que pan duro». Sacó un trozo de carne de res, cocida apenas, sin sal, tal como su abuelo le enseñó que se daba a los animales heridos. La colocó en el suelo, frente al lobo. Este olfateó con cautela, luego miró a Mateo, como si le pidiera permiso. Y entonces, con una elegancia que conmovió al joven hasta lo más hondo, comió. «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó Mateo, la voz apenas un susurro. Quien te dejó solo se acercó un poco más, despacio, sin movimientos bruscos. El lobo no retrocedió. Solo lo observó, con una inteligencia que iba más allá del instinto. Mateo extendió la mano, no para tocarlo, sino como gesto de paz. «No voy a lastimarte», prometió. «Al contrario, quiero ayudarte». Entonces, con una lentitud casi ceremonial, el lobo bajó la cabeza y apoyó el hocico sobre las rodillas de Mateo. Fue un acto tan inesperado, tan íntimo, que al joven se le cortó la respiración. Las lágrimas brotaron solas. No eran de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran de conexión. De reconocimiento. «Dios mío», susurró, acariciando suavemente el lomo del animal. «¿Sabes quién soy?», ¿verdad? El lobo no respondió con palabras, claro. Pero su mirada lo dijo todo. Había memoria en esos ojos. Memoria de otro hombre, de otro tiempo. Y tal vez, también, de promesas incumplidas. Mateo se sentó en la tierra, y los cachorros, al ver la calma del adulto, se acercaron. Uno se enroscó en su bota. Otro mordisqueó suavemente la punta de su chaqueta. El tercero, el de la pata blanca, se subió a sus rodillas como si hubiera nacido para estar allí. «Miren qué traviesos», rió entre lágrimas. «Ustedes no saben lo que es el miedo, ¿verdad?». Se quedó allí durante horas. Les dio de comer, les habló, les contó historias del abuelo. No sabía si lo entendían, pero sentía que sí. Sentía que en ese rincón olvidado del mundo, había encontrado algo que ni siquiera sabía, que había perdido un propósito puro, sin interés, sin ruido. Cuando el sol estaba en lo alto, Mateo se atrevió a examinar la cadena. Se agachó con cuidado, y el lobo no se movió. Solo cerró los ojos, como si confiara plenamente. La correa estaba incrustada en el cuero del collar, oxidada, pero no hería directamente la piel. Alguien la había ajustado con cuidado. Alguien que no quería dañarlo. Alguien que pensaba volver. «Esto no es una prisión», murmuró Mateo, tocando la estaca. «Es un refugio que se volvió jaula». De pronto, un ruido lo sobresaltó. Un crujido seco, como una rama quebrada, más arriba en el cañón. El lobo abrió los ojos al instante, tenso, alerta. Los cachorros se escondieron tras sus patas. «SHHH», dijo Mateo, levantándose despacio. «Tranquilo, tranquilo». Escudriñó entre los arbustos. No vio a nadie. Pero sintió una mirada. Alguien los observaba. «¿Quién anda ahí?», gritó, con voz firme, aunque el corazón le latiera como tambor de guerra. Nadie respondió. Solo el viento. Pero cuando volvió a mirar al lobo, éste lo miraba con una urgencia distinta. No era miedo. Era advertencia. Mateo tragó saliva. Algo no estaba bien. Recogió su mochila con rapidez, pero antes de irse, se inclinó y apoyó la frente un instante contra la del lobo. «Volveré», susurró. «Y esta vez, no vendré solo». El lobo parpadeó lentamente. Y en ese gesto, Mateo leyó una despedida, y una súplica. Al subir de regreso, no pudo sacudirse la sensación de que ya no estaban solos. Que alguien más sabía lo que había en esa quebrada.
Y que, a diferencia de él, esa persona no venía con buenas intenciones. De vuelta en la estancia, no comió. Se sentó en el porche, mirando el horizonte, con la mente acelerada. Quien los había estado observando, había sido su imaginación, o alguien más sabía del lobo, y de los cachorros esa noche, no cerró los ojos. Escuchó cada crujido, cada movimiento del viento. Y cuando la luna estuvo en lo alto, creyó oír, muy lejos, un aullido solitario. No era de dolor. Era de advertencia. Mateo se levantó, caminó hasta el corral y miró hacia las montañas. No te voy a fallar, dijo al aire, con la voz firme. Esta vez, no. Porque ahora ya no se trataba solo de un lobo encadenado. Se trataba de una promesa. De un legado. De un secreto que alguien quería enterrar, y que él, Mateo Sánchez, había jurado desenterrar. Entando al lobo sin resolver el enigma de esa cadena. Algo en la forma en que el animal lo miraba, con gratitud, sí, pero también con una tristeza resignada, le decía que no se trataba de una trampa de cazadores. Aquella correa tenía la firma de alguien que conocía la tierra, y a su abuelo. Bajó al cañón con el cuerpo tenso, los sentidos alerta. Revisó cada rincón del sendero, buscando huellas, ramas rotas, cualquier señal de que alguien más había estado allí. Pero todo parecía intacto. Solo el viento y el canto lejano de una lechuza rota en la quietud del alba. Cuando llegó al claro, el corazón se le aceleró. El lobo estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el este. Los cachorros no jugaban. Estaban apiñados tras él, callados, como si supieran que algo pendía en el aire. Hola, dijo Mateo, suavemente, dejando la mochila en el suelo. Tranquilo. Soy yo. El lobo giró la cabeza. Sus ojos dorados lo atravesaron. No había miedo. Había urgencia. Mateo se acercó despacio y se arrodilló frente a la estaca. Esta vez no se limitó a mirar, la examinó con cuidado. La madera era vieja, sí, pero no tanto como para estar tan erosionada. Y entonces lo vio talladas en la base, casi borradas por el tiempo, dos letras entrelazadas con un cincel fino. R.S. Rafael Sánchez. Su abuelo. El aire se le cortó en los pulmones. No, murmuró, pasando los dedos por las letras como si pudieran quemarlo. Porque tú, viejo, porque lo encadenaste. El lobo lo observaba en silencio. Pero en su postura había una respuesta no dicha, no fue por crueldad. Mateo se sentó en la tierra, con la cabeza entre las manos, el alma dividida. Su abuelo, el hombre que le enseñó a respetar hasta el último insecto del campo, habría hecho algo así, había traicionado su propia filosofía. No tiene sentido, dijo en voz alta, mirando al lobo. Él amaba a los lobos. Lo escribió. Lo vivió. Entonces, ¿por qué? El animal dio un paso al frente, arrastrando suavemente la cadena, y se sentó frente a él. Luego, con delicadeza casi humana, apoyó una pata delantera sobre la rodilla de Mateo. Fue como si dijera: hay una historia que no conoces. Mateo tragó saliva. Levantó la vista hacia la estaca, hacia la correa oxidada, hacia el collar de cuero con remaches de bronce, y de pronto, lo vio. Pequeño, casi invisible bajo una capa de polvo, había un objeto metálico adherido al collar. Una placa. Con manos temblorosas, la limpió con la manga de su camisa. Y sus ojos se abrieron como platos. Era una placa de identificación, del tipo que los veterinarios usan para animales de rescate. Y grabado en ella, en letras diminutas, decía: cuidado temporal. Recuperación post-herida. Liberar cuando esté fuerte. R.S. Mateo dejó escapar un sollozo. Dios. Susurró, mirando al lobo con ojos llenos de asombro. No lo encadenaste para hacerle daño, lo encadenaste para salvarlo. El lobo bajó la cabeza, como si asintiera. Entonces todo cobró sentido. Su abuelo había encontrado al animal herido, quizás con una pata rota o una herida de bala de algún cazador furtivo, y lo había traído aquí, lejos del peligro, para cuidarlo. La cadena no era una condena. Era un refugio. Una promesa de curación. Pero la muerte lo había llamado antes de cumplirla.
Nunca tuviste la intención de dejarlo aquí para siempre, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo querías que sanara. Y luego, lo habrías liberado. El lobo lo miró fijamente. Y en ese instante, Mateo no vio a una bestia salvaje. Vio a un ser que había esperado años a que alguien volviera por él. Que había criado a sus cachorros en cautiverio, no por elección, sino por lealtad a quien lo salvó. Lo siento, susurró Mateo, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo siento tanto, por no haber venido antes. El cachorro de la pata blanca se acercó y apoyó su cabeza en la bota de Mateo, como si quisiera consolarlo. Y entonces, algo dentro del joven se quebró, y se reconstruyó al mismo tiempo. No era solo que su abuelo le hubiera dejado una estancia. Le había dejado una responsabilidad sagrada. Una historia que debía terminar como debía, con libertad. Se levantó, tomó la palanca, y la colocó bajo la estaca. Hoy cumplo su promesa, dijo, mirando al lobo. Hoy te libero. Pero antes de golpear, se detuvo. Porque algo en su interior le decía que no era el momento. El lobo estaba débil. Los cachorros, demasiado pequeños. Si lo soltaba ahora, no sobrevivirían. La verdadera lección de su abuelo no era solo liberar, era cuidar hasta que el momento fuera el correcto. Mateo soltó la palanca y se sentó de nuevo. No hoy, dijo, acariciando la cabeza del lobo. Pero muy pronto. El animal cerró los ojos. Y en su respiración, Mateo sintió paz. La paz de quien, después de tanto tiempo, por fin ha sido comprendido. Pero mientras el sol ascendía en el cielo, una sombra se movió en lo alto del cañón. Mateo no la vio. Pero el lobo sí. Sus orejas se erizaron. Su cuerpo se tensó. Algo, o alguien, seguía observándolos. Y esta vez, la amenaza ya no era solo el tiempo, era un enemigo de carne y hueso, montañas. El viento traía ecos, o tal vez eran solo sus pensamientos, de pasos que no debían estar allí. Sentía la piel erizada, como si fuera observado desde la oscuridad. No era paranoia. Era instinto. El mismo instinto que su abuelo decía que todo vaquero de verdad tenía la capacidad de sentir el peligro antes de verlo. No podía quitarse de la cabeza la tensión en el cuerpo del lobo cuando lo miró hacia lo alto del cañón. No era miedo al hombre, era reconocimiento. Como si supiera quién era ese observador. ¿Quién estás protegiendo, viejo?, murmuró al viento, como si su abuelo pudiera responder desde las estrellas. Al día siguiente, antes de que el sol naciera, Mateo volvió a la quebrada, pero esta vez no fue directo al claro. Se escondió entre los arbustos altos, a unos metros del sendero, y esperó. Si alguien había estado allí, volvería. Los hombres curiosos siempre regresan. Pasaron horas. El sol se alzó, calentó las rocas, y los cachorros salieron a jugar, ajenos al peligro. El lobo adulto caminaba en círculos pequeños, vigilante, levantando la cabeza cada pocos minutos, oliendo el aire como si supiera que algo se acercaba. Entonces, lo vio. Una figura delgada, encorvada, con un sombrero de ala ancha y botas gastadas. Caminaba despacio, con una vara en la mano, como si conociera cada piedra del camino. No era un forastero. Era del pueblo. Mateo lo reconoció al instante. Don Eusebio, el peón más antiguo de la región, ya retirado, al que todos llamaban el viejo sabio. Había trabajado con su abuelo durante más de 40 años. Se decía que sabía todos los secretos de la soledad y de los hombres que la habitaron. Mateo contuvo la respiración. No salió de su escondite. Quería ver qué hacía. Don Eusebio se detuvo al borde del claro. No bajó. Solo miró al lobo con una expresión que Mateo no supo leer: pena, culpa, respeto. Todavía estás aquí, hermano, dijo el viejo, con voz ronca, apenas audible. Y él también vino, como prometió. El lobo lo miró, pero no gruñó. Solo se sentó, como si lo conociera. Rafael, suspiró don Eusebio, sacudiendo la cabeza. Debiste decírmelo antes de irte. Yo habría cuidado de ellos. Mateo no pudo más. Salió de entre los arbustos, despacio,
con las manos visibles. Don Eusebio el viejo se sobresaltó, pero no huyó. Al ver a Mateo, sus hombros se relajaron, como si hubiera estado esperándolo. «Mijo», dijo, con los ojos vidriosos. «Sabía que vendrías. Tu abuelo decía que tenías el corazón limpio». «¿Usted sabía de esto?», preguntó Mateo, señalando al lobo. «Sabía que lo tenía encadenado». Don Eusebio bajó la cabeza. «No fue una cadena, fue un pacto». «Un pacto, sí. Hace casi 4 años, tu abuelo encontró a ese lobo herido. Una bala le rozó la espina. No podía caminar. Los cazadores furtivos andaban cerca. Si lo dejaba en el monte, lo mataban. Si lo llevaba al pueblo, lo encerraban o lo sacrificaban. Así que, lo trajo aquí. Le puso esa correa no para aprisionarlo, sino para que no se moviera mientras sanaba. Y cuando ya se recuperaba, aparecieron los cachorros. Una hembra que murió al dar a luz. Él los adoptó. Solo él». Mateo miró al lobo, conmovido. «Y porque no lo liberó, lo iba a hacer», dijo don Eusebio, con voz quebrada. «El mismo día en que lo encontraron tendido en el corral, con el corazón roto. Nunca dijo nada, pero yo sabía. Por eso vine un par de veces. Le dejé carne. Agua. Pero no tenía el valor de liberarlo yo solo. Esa decisión era de la familia Sánchez». Un silencio profundo cayó entre ellos. Solo el viento y el suave jadeo de los cachorros rompían la quietud. «Entonces, ¿usted no es una amenaza?», preguntó Mateo, aún con cautela. Don Eusebio sonrió con tristeza. «La amenaza no soy yo, mijo. Es el sobrino de López, el dueño de la ganadería del norte. Lo vio ayer, desde lejos. Y anoche, en la cantina, dijo que los lobos no tienen lugar en tierras de hombres. Que iba a limpiar el problema». Mateo sintió un escalofrío. «Cuando, mañana al amanecer. Traerá perros y rifles. Dice que no puede permitir que los lobos críen cerca de su ganado. Pero esto es tierra de mi abuelo. No tienen derecho». «Los derechos no valen nada cuando el miedo gobierna», dijo don Eusebio, con la mirada fija en el horizonte. «Pero tú sí tienes algo que ellos no tienen. ¿Qué? El legado. Y el coraje para honrarlo». Mateo miró al lobo. Este lo observaba, con una intensidad que le caló hasta los huesos. Ya no era solo un animal. Era la última voluntad de su abuelo. Era la prueba de que, incluso en la soledad, la bondad deja huella. «No los dejaré», dijo Mateo, con voz firme. «Ni a él, ni a los cachorros». Don Eusebio asintió. «Entonces escúchame bien. Hay una vieja gruta al norte del arroyo, detrás de la Peña del Cóndor. Es inaccesible para los caballos. Si logras llevarlos allí antes del alba, estarán a salvo hasta que decidas qué hacer. Y si me ven, no te verán», dijo el viejo, sacando una pequeña bolsa de su chaqueta. «Usa esto. Es hierba de venado. Huele a tierra mojada y rocío. Los perros no seguirán su rastro si los cubres con ella». Mateo tomó la bolsa, agradecido. «¿Por qué me ayuda?» Don Eusebio lo miró con una ternura que solo tienen los que han visto demasiado. «Porque tu abuelo fue el último hombre que creyó que los lobos y los hombres podían compartir el mismo cielo. Y si tú sigues su camino, tal vez no todo esté perdido». Se dio la vuelta y empezó a alejarse, pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. «No esperes. Al amanecer, Mateo. Ve ahora. Porque cuando el sol salga, uno de ustedes ya no estará a salvo». Mateo no perdió un segundo. Volvió al claro y se arrodilló frente al lobo. «Confía en mí», le dijo, con los ojos llenos de determinación. «Vamos a sacarte de aquí». El lobo lo miró largo rato. Luego, con una lentitud casi solemne, se levantó, y dio un paso hacia él. No tiró de la cadena. Solo lo siguió, como si supiera que este joven era la continuación de una promesa hecha mucho tiempo atrás. Los cachorros trotaron tras ellos, pequeños, vulnerables, pero con una fe ciega en quien los guiaba.
Y mientras Mateo comenzaba a desatar la correa con manos temblorosas, no para romperla, sino para sostenerla como guía en la oscuridad, sintió el peso de todo lo que significaba ser heredero. No de tierras. No de ganado. Sino de alma. Porque en ese momento, no era solo un vaquero. Era el puente entre dos mundos. Esta noche era más que una caminata, era una huida. Una esperanza. Vamos, pequeños, susurró Mateo, agachándose para que el de la pata blanca no se rezagara. Ya falta poco. El lobo giró la cabeza, miró a sus crías, y luego a Mateo. En sus ojos no había miedo. Había confianza. Una confianza que el joven no merecía del todo, pero que aceptaba como un regalo sagrado. Al llegar al arroyo, el agua corría más rápido de lo normal. La lluvia de los días anteriores había hinchado el cauce. Mateo dudó. Cruzar significaba mojarse, y los cachorros podrían resbalar. No cruzar significaba perder tiempo. Y el tiempo ya no era aliado. Tenemos que pasar, dijo, más para convencerse a sí mismo. Confío en ti. Miró al lobo. Este sintió, casi imperceptiblemente, y dio el primer paso al agua. Los cachorros lo imitaron, uno tras otro, aferrándose a su calor. Mateo lo siguió, el agua helada le subió hasta las rodillas. Cada paso era una oración. Cada respiración, una promesa. Cuando alcanzaron la otra orilla, el lobo se detuvo y sacudió el pelaje. Luego, con delicadeza, lamió la cabeza de cada cachorro, asegurándose de que estuvieran bien. Mateo los cubrió con la hierba de venado que le dio don Eusebio, frotándola en sus lomos, en sus patas, incluso en su propio cuerpo. Así no nos encontrarán, murmuró, aunque sabía que los perros de caza no solo usaban el olfato, usaban el instinto del miedo. Reanudaron la marcha. La peña del Cóndor se alzaba como una sombra gigante contra el cielo. Mateo nunca había estado allí. De niño, su abuelo le prohibió acercarse, ese lugar no es para curiosos, mijo. Es para los que tienen una razón para entrar. Hoy, la tenía. Al pie de la roca, encontró el sendero estrecho que don Eusebio le describió, una fisura apenas visible entre dos paredes de piedra, cubierta de musgo y raíces. Se agachó, y el lobo lo siguió sin dudar. Los cachorros entraron con esfuerzo, pero ninguno se quedó atrás. El interior de la gruta era más amplio de lo que parecía. Olía a tierra húmeda y a musgo viejo. En el fondo, una pequeña fuente natural goteaba con suavidad, y el suelo estaba cubierto de hojas secas, como si alguien, o algo, ya hubiera preparado el refugio. Aquí estarán a salvo, dijo Mateo, dejándose caer de rodillas, agotado. El lobo se acercó y se sentó frente a él. Esta vez, no miró a sus crías. Miró a Mateo. Y en ese silencio, hubo un diálogo más profundo que cualquier palabra. ¿Por qué confías en mí?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. No te conozco. Podría haberte traicionado. El lobo inclinó la cabeza, como si dijera: tu abuelo confiaba. Y tú hueles a él. Una lágrima cayó al suelo. Mateo no la secó. Él te amaba, sabes, susurró. No como a un animal. Como a un guardián. Como a un hermano del monte. El lobo cerró los ojos. Y en ese gesto, Mateo vio gratitud. Y también dolor. Porque el viejo Rafael ya no estaba. Pero su legado sí. Y estaba allí, en esa gruta, en ese momento, entre un hombre joven y un lobo que nunca debió haber estado encadenado. Fuera, el viento cambió de dirección. Mateo se puso tenso. Se acercó a la entrada y escuchó. Lejos, muy lejos, el ladrido de perros. Profundo. Furioso. Y luego, el crujido de ramas bajo cascos de caballo. Ya vienen, dijo, volviéndose al lobo. Pero no te van a encontrar. Apagó la linterna. Se sentó en la oscuridad, con los cachorros acurrucados a sus pies y el lobo a su lado, vigilante. El silencio dentro de la gruta era absoluto. Solo el latido de sus corazones se mezclaba con el goteo del agua. Los minutos se hicieron eternos. Los ladridos se acercaron.
pasaron cerca. Tan cerca que Mateo pudo oler el sudor de los caballos, el metal de los rifles. Alguien gritó, revisen cada rincón. No puede haberse esfumado. Pero nadie miró hacia la grieta. Nadie sospechó que detrás de esa pared de roca, el alma de la soledad se escondía, viva y temblando. Cuando los sonidos se alejaron, Mateo soltó el aliento que no sabía que retenía. Están a salvo, dijo, acariciando la cabeza del cachorro de la pata blanca. Por ahora. El lobo se levantó, caminó hasta la entrada, y miró al cielo. La luna había salido, pálida y serena, iluminando la montaña como una bendición. Y en ese instante, Mateo comprendió algo que su abuelo supo toda su vida: la verdadera herencia no se mide en hectáreas, sino en actos de coraje callado. Se recostó contra la roca, agotado pero en paz. El lobo volvió y se acostó a su lado, como si fuera su guardia, su amigo, su hermano. Y mientras los cachorros dormían entre ellos, Mateo cerró los ojos y prometió en silencio: no los dejaré. Nunca más. Porque adulto ya estaba de pie, junto a la entrada, vigilando el horizonte con la misma quietud de una estatua tallada por el viento. Buenos días, hermano, dijo Mateo en voz baja, incorporándose con cuidado para no despertar a los pequeños. El lobo giró la cabeza, y por primera vez, Mateo vio algo nuevo en sus ojos: no solo confianza, sino reconocimiento. Como si ya no lo viera como el nieto del viejo Rafael, sino como su sucesor. Salió de la gruta con sigilo. El aire estaba limpio, fresco, libre de humo y amenazas. Los cazadores se habían ido, derrotados por su propia ceguera. Pero Mateo sabía que no era el fin. Solo una pausa. Y en esa pausa, tenía que actuar. Regresó a la soledad al mediodía, con el corazón dividido entre el alivio y la urgencia. Subió al estudio del abuelo, esta vez con un propósito claro. Si Rafael había escrito sobre los lobos, si había dejado pistas en sus diarios, tal vez también había dejado algo más: un plan. Una forma de protegerlos para siempre. Hurgó entre los papeles, entre mapas y cuentas de ganado, hasta que encontró un sobre grueso, atado con una cinta de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había fotos. Decenas de ellas. Una mostraba al abuelo, joven, arrodillado junto a un lobo con una marca blanca en el hombro, el mismo lobo que ahora estaba en la gruta. Otra, tomada años después, mostraba al mismo animal con crías a su lado, y una tercera, más reciente, lo mostraba ya anciano, pero aún fuerte, mirando a cámara con serena dignidad. Bajo las fotos, una carta. Si estás leyendo esto, mijo, es porque encontraste a Lumián. Así le llamé. Significa, el que guarda en silencio. No es un lobo cualquiera. Es el último macho de la manada que ha vivido en estos cerros desde antes de que yo naciera. Y mientras él respire, esta tierra no estará muerta. Mateo contuvo el aliento. Los lobos no atacan el ganado cuando tienen presas naturales. Pero los hombres han matado los venados, los conejos, hasta las liebres. Entonces, el lobo busca lo que queda. Por eso la gente lo odia. Pero no es su culpa. Es la nuestra. Por eso, yo hice un pacto con él: yo protegería su territorio, y él mantendría el equilibrio. Sin lobos, los ciervos se multiplican, destrozan los árboles jóvenes, y el suelo se seca. Sin lobos, la montaña enferma. Las manos de Mateo temblaban. Si ya no estoy, y Lumián sigue allí, no lo liberes a la ligera. Asegúrate de que el ecosistema pueda sostenerlo. Si no, será cazado en días. Pero si hay esperanza, ayúdalo a regresar. Porque no es solo un animal. Es el alma de este lugar. Mateo dejó caer la carta. Las lágrimas corrían libres por su rostro. Lumián, susurró, como si al nombrarlo, el viento llevara su voz hasta la gruta. Entonces entendió. Su abuelo no lo había encadenado por error. Lo había protegido hasta que el mundo estuviera listo para recibirlo de nuevo. Pero el mundo no había cambiado. Solo se había vuelto más ruidoso, más cruel. Pero él podía cambiar eso. Corrió al corral, ensilló su caballo más rápido, y se dirigió al pueblo. No podía hacer esto solo.
Necesitaba a alguien que entendiera más que él. Alguien que conociera las leyes, la biología, el corazón de la naturaleza. Llegó a la oficina del Parque Natural al borde del pueblo. Golpeó la puerta con urgencia. Una mujer joven, de cabello recogido y mirada penetrante, abrió. Llevaba una camisa verde con el logo de conservación y botas llenas de barro. Sí, necesito su ayuda, dijo Mateo, sin aliento. Tengo una familia de lobos. Y si no hago algo, los matarán. La mujer lo miró un segundo, evaluando. Luego, vio la desesperación en sus ojos, y la verdad. Pase, dijo, abriendo la puerta del todo. Cuénteme todo. Y así, entre mapas, fotos del abuelo y palabras temblorosas, Mateo le habló de Lumián, de los cachorros, de la cadena, de la promesa. La mujer, se llamaba Elena, lo escuchó en silencio. Al final, suspiró. Llevamos años buscando rastros de esta manada. Creíamos que estaban extintos. Si lo que dice es cierto, esto es más grande que usted, que yo, que su abuelo. Es un milagro ecológico. Entonces, ¿me ayudará? Elena lo miró fijamente. No solo lo haré. Voy a luchar con usted. Pero escúcheme bien, si los trasladamos a una reserva, no podrán regresar. La ley es clara. Pero si logramos demostrar que esta zona puede sostenerlos, podríamos crear una zona de coexistencia. Un santuario. Y eso es posible, solo si la gente lo acepta. Y eso, dijo, con una sonrisa triste, es más difícil que domar un lobo. Mateo asintió. No importaba. Estaba dispuesto. Hágalo. Por favor. Elena tomó su mochila, sus binoculares, su cuaderno de campo. Lléveme a ellos. Mientras cabalgaban de regreso, el sol bajaba lentamente, pintando el cielo de fuego. Mateo no sabía si esto funcionaría. Pero por primera vez, no estaba solo. Tenía a Lumián. Tenía a los cachorros. Tenía a su abuelo en cada latido. Y ahora, casi llegamos, respondió él, sin mirar atrás. Pero escuche una cosa: si Lumián se pone a la defensiva, no haga movimientos bruscos. No es agresivo, pero protege a los suyos con la vida. Elena asintió. He trabajado con lobos en rehabilitación. Sé cómo hablar su lenguaje. El respeto es la única moneda que aceptan. Al llegar a la Peña del Cóndor, desmontaron en silencio. Mateo tomó la delantera, pero antes de entrar a la grieta, se detuvo. Si esto funciona, esta tierra volverá a respirar. Y usted, dijo Elena, con una mirada profunda, dejará de ser solo un heredero. Será un puente. Sin más palabras, se adentraron en la gruta. La luz del atardecer se filtraba suavemente, bañando a los cachorros que jugaban entre las hojas. Al ver a Mateo, corrieron hacia él, meneando las colitas como cachorros domésticos. Pero al notar a Elena, se detuvieron en seco. Se escondieron tras una roca, con los ojos muy abiertos. Lumián, en cambio, no se escondió. Se levantó despacio, con la cabeza alta, las orejas alerta. No gruñó. Solo observó. Mateo se arrodilló. No temas, susurró. Ella viene a ayudarnos. Elena no se acercó. Se quedó a varios metros, se quitó la mochila con cuidado, y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como si meditara. Hola, Lumián, dijo con voz suave, casi cantarina. Sé que no confías en los humanos. Tienes razón para no hacerlo. Pero yo no vine a quitarte nada. Vine a devolverte lo que es tuyo. El lobo no se movió. Pero sus orejas giraron ligeramente. Escuchaba. Mateo contuvo la respiración. Nunca había visto a nadie tratar a un lobo con tanta humildad. Elena sacó una pequeña flauta de madera de su bolsillo y sopló una melodía baja, rítmica, como el viento entre los pinos. No era música. Era un lenguaje antiguo. El lenguaje de la calma. Poco a poco, uno de los cachorros asomó la cabeza. Luego otro. El de la pata blanca fue el primero en acercarse,
olisqueando el aire con curiosidad. Lumián bajó la cabeza, miró a Mateo, y dio un paso al frente. Fue suficiente. Elena sonrió, con los ojos húmedos. Es más sabio que muchos hombres, dijo, casi para sí. Sabe que no todos los humanos son iguales. Mateo se acercó a ella. ¿Qué sigue? Primero, tengo que evaluar su salud. Después, documentar a los cachorros. Si están bien, y si el territorio tiene presas suficientes, puedo presentar un informe a la autoridad ambiental. Pero, hizo una pausa, mirándolo fijamente, necesito que la comunidad lo respalde. Y eso, no será fácil. Como si el destino escuchara sus palabras, un ruido metálico resonó afuera. Voces. Más de una. No puede estar lejos. El rastro lleva a esta parte. Mateo palideció. Son ellos. Otra vez. Elena se levantó en silencio, guardó su flauta y se acercó a la entrada, escondida tras una roca. Son 3 hombres. Uno con rifle. Otro con perros. El tercero, es López. El dueño de la ganadería, sí. Y si él está aquí, no vino a hablar. Lumián se puso delante de los cachorros, con el pelo erizado, los labios ligeramente levantados. No atacaría. Pero defendería. No podemos huir, dijo Mateo, con la mandíbula apretada. Esta es su casa. Y la mía. Elena lo miró. Entonces, haga lo que su abuelo habría hecho. Que hable. No con violencia. Con verdad. Las voces se acercaban. Los ladridos de los perros se volvían más feroces. Mateo tomó aire, salió de la gruta y se plantó frente a los intrusos. ¡Alto ahí! Gritó, con una voz más firme de lo que sentía. López, un hombre corpulento con el rostro curtido por el sol y la ira, se detuvo. Llevaba un rifle al hombro. Tú, escupió. El nieto del loco que creía que los lobos eran ángeles. No son ángeles, dijo Mateo, sin retroceder. Son necesarios. Y esta tierra los necesita más que su ganado. Uno de los perros tiró de la correa, gruñendo. López lo contuvo con un gesto brusco. Mi toro más valioso apareció desgarrado hace 2 noches. Y las huellas, llevan hasta tu propiedad. Si no entregas a esa bestia, lo haré yo mismo. Y no será bonito. No fue Lumián, dijo una voz detrás de Mateo. Elena salió, con las manos visibles, pero la cabeza alta. Soy bióloga del Parque Natural del Norte. Tengo autorización federal para evaluar especies en peligro. Y este lobo, señaló hacia la gruta, no ha salido de su refugio en semanas. Las marcas en su toro, son de coyotes. No de lobo. López se rió con desprecio. Y ahora traes a una mujer de ciudad para que mienta por ti. No miento, dijo Elena, con calma. Tengo pruebas. Y si mata a este lobo, cometerá un delito federal. Pero más allá de eso, miró a los ojos de López, si lo mata, perderá algo que no podrá recuperar jamás, el equilibrio de su propia tierra. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Hasta los perros dejaron de ladrar. Mateo dio un paso al frente. Mi abuelo protegió a Lumián no por capricho. Lo hizo porque entendía que sin lobos, los venados se multiplican, arrasan la vegetación, y sus pastos se secan. Él no era su enemigo, López. Era su mejor aliado. El ganadero no respondió de inmediato. Miró hacia la gruta. Miró a Mateo. Y por un instante, en sus ojos, Mateo vio duda. No convicción, pero duda. Tienes hasta mañana, dijo finalmente, dándose la vuelta. Si encuentro una sola prueba de que ese lobo atacó a mi ganado, no habrá ley que lo salve. Se alejó con sus hombres. Los perros gruñeron, pero no se resistieron. Cuando estuvieron solos, Elena suspiró. No fue suficiente. No, dijo Mateo, mirando la gruta. Pero fue un comienzo. Dentro, Lumián salió lentamente. Se acercó a Mateo y apoyó el hocico en su pecho, como si dijera gracias por no ceder.
Elena lo observó, con los ojos brillantes. Nunca había visto a un lobo mostrar tanta humanidad. No es humanidad, dijo Mateo, acariciando su lomo. Es lealtad. Y eso, es más raro que el oro. La noche cayó otra vez. Pero esta vez, no había miedo. Había tensión, sí, pero también esperanza. Las estrellas. Sabía que López no esperaría hasta el amanecer. La amenaza había sido clara, sí, pero los hombres como él no necesitaban pruebas, solo excusas. Elena había regresado al pueblo para preparar el informe de emergencia, prometiendo volver antes del alba. Pero el reloj de Mateo no marcaba horas, marcaba respiraciones. Cada segundo era un latido más cerca del peligro. Lumián permanecía alerta, de pie junto a sus cachorros, los ojos dorados reflejando la tenue luz de la luna. No dormía. No podía. Sentía lo mismo que Mateo, el aire estaba cargado, como antes de una tormenta que no trae lluvia, sino fuego. Fue entonces cuando un sonido casi imperceptible rompió el silencio. No era el viento. No era un animal. Era una voz. Mi hijo. Mateo se levantó de un salto, el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí? Desde las sombras del sendero, una figura apareció. Encorvada, lenta, con un farol de queroseno en la mano. El rostro estaba surcado por décadas de sol y trabajo, pero los ojos brillaban con una lucidez que no envejecía. Don Eusebio. El viejo peón entró a la gruta sin pedir permiso, como si siempre hubiera pertenecido allí. Escuché que López anda con los perros de nuevo, dijo, con voz ronca. Y que tú, estás solo. No estoy solo, dijo Mateo, mirando a Lumián. Pero necesito saber la verdad completa. Porque si mi abuelo puso esa cadena, porque nunca se la quitó, ¿qué pasó realmente esa última vez que lo vio? Don Eusebio dejó el farol en el suelo. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Fue una noche como esta, comenzó, sentándose con un suspiro. Tu abuelo vino a verme. Estaba cansado. No del cuerpo, del alma. Me dijo, Eusebio, Lumián ya puede caminar. Los cachorros nacieron. Mañana los libero. Me abrazó, como nunca lo había hecho. Y me dijo algo que jamás olvidaré: si algo me pasa, júrame que alguien de mi sangre cerrará el círculo. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, lo encontraron caído en el corral. El corazón se le rompió sin avisar. Pero antes de morir, escribió una nota. La tenía en el bolsillo. Una nota. Don Eusebio metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado, amarillento, conservado con devoción durante años. La guardé por si algún día volvías. Porque sabía que este momento llegaría. Mateo tomó la nota con manos temblorosas. La abrió. La caligrafía era débil, pero legible. Si me voy antes de cumplir mi palabra, que quien lleve mi nombre la cumpla por mí. No liberen a Lumián hasta que el mundo esté listo para aceptarlo. No por miedo, sino por respeto. Porque la libertad sin protección es otra forma de cadena. Las lágrimas brotaron sin permiso. Él sabía, susurró. Sabía que no bastaba con soltarlo. Había que preparar el mundo para recibirlo. Así es, mijo, dijo don Eusebio, con los ojos húmedos. Por eso no lo liberó. No por olvido. Por amor. Lumián se acercó lentamente al viejo. Lo olió. Luego, con una ternura que conmovió a los tres presentes, apoyó el hocico en su rodilla. Él también te recuerda, dijo Mateo, asombrado. Claro que sí, sonrió don Eusebio. Yo le llevaba agua cuando tu abuelo no podía caminar. Le hablaba en las noches frías. Él sabe que no todos los humanos somos igual de ciegos. De pronto, un aullido lejano rompió la quietud. No era de Lumián. Era de otro lobo. Más allá de las montañas. Lumián levantó la cabeza. Sus orejas se erizaron. Y en sus ojos, Mateo vio algo que nunca había visto. Anhelo. ¿Hay otros?, preguntó, mirando a don Eusebio.
Dicen que una manada pequeña sobrevive en el Valle del Oeste. Pero están escondidos. Aterrorizados. Si Lumián los llama, y si responde, el viejo hizo una pausa, tal vez no esté tan solo como creemos. En ese instante, el destino de Lumián dejó de ser una decisión de un hombre. Se convirtió en un eco que llamaba a otros ecos. Pero antes de que Mateo pudiera procesarlo, el farol de don Eusebio parpadeó con fuerza. Afuera, en la oscuridad, se oyó el crujido de una rama seca. «Están aquí», susurró el viejo, apagando la luz. «Y no vienen a hablar». Mateo se puso en pie, el cuerpo tenso como un arco. «Lumián, quédate con los cachorros. No salgas». El lobo lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio una pregunta: «¿Vas a luchar?». «Voy a proteger lo que es nuestro», respondió en voz baja. Y mientras el primer ladrido feroz rasgaba la noche, Mateo comprendió que esta vez no había refugio. Solo había una línea en la tierra. Manos vacías pero el alma armada. A su lado, don Eusebio apretaba su bastón como si fuera una lanza, los ojos brillando con una fiereza que su edad no podía apagar. «No entres ahí, López», gritó Mateo, sin alzar demasiado la voz, pero con una firmeza que resonó entre las rocas. «Hoy no perderás un toro, perderás tu honor». Las sombras se movieron. 3 figuras emergieron del bosque. López iba al frente, con el rifle en alto, el rostro contraído por la ira. A sus lados, sus perros, 2 mastines enormes, babeando, con los ojos inyectados de rabia. Detrás, sus 2 peones, con antorchas que arrojaban una luz trémula sobre la escena. «Honra», escupió López, con una risa seca. «La honra no alimenta a mi familia. Y ese lobo sí que me ha estado comiendo el futuro, pedazo por pedazo». «Te dije que no fue él», intervino don Eusebio, con voz cansada pero firme. «¿O ya no recuerdas lo que te enseñó tu propio padre, que los lobos no atacan si no tienen que hacerlo? Fueron los coyotes. Y tú los alimentas con tus obras en el arroyo». López vaciló un instante. Pero el orgullo lo cegó. «Cállate, viejo. Tú y tu romanticismo con esas bestias ya arruinaron a Rafael. Vas a arruinar también a su nieto». Mateo dio un paso al frente. «Mi abuelo no fue arruinado. Fue respetado. Por la tierra, por los animales, y por los pocos hombres que aún saben lo que eso significa». Uno de los perros se lanzó hacia adelante, tirando de la correa. El peón apenas lo contuvo. «Suéltalos», ordenó López. «Si el lobo sale, que se defienda. Si no, arrastraré a los cachorros fuera yo mismo». «No lo harás», gritó Mateo, con el corazón golpeándole el pecho. En ese momento, algo cambió. Dentro de la gruta, Lumián emitió un sonido bajo, profundo, casi un rugido. Contenido. No era un aullido de miedo. Era un desafío. Y entonces, con una calma que heló la sangre de todos, salió a la luz de la luna. No corrió. No gruñó. Caminó con la cabeza alta, los músculos tensos, los ojos dorados fijos en López. Detrás de él, los 3 cachorros lo siguieron, pequeños, temblorosos, pero sin esconderse. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Los perros, que segundos antes estaban furiosos, se detuvieron. Bajaron las orejas. Retrocedieron un paso. López apretó el rifle, pero su mano temblaba. «¿Ves?», dijo don Eusebio, en voz baja. «Hasta los perros saben que no es una bestia. Es un guardián». Lumián se detuvo a pocos metros de Mateo. No lo miró a él. Miró a López. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se sentó. Como un perro doméstico. Como un ser que no busca pelea, solo respeto. «Mira sus patas», dijo Elena, que apareció de repente desde el sendero, sin que nadie la hubiera oído llegar. «No hay lodo de los pastizales del norte. Solo tierra de esta quebrada. ¿Crees que un lobo herido, con 3 crías, caminaría kilómetros para atacar un toro sano?» López no respondió. Sus ojos iban de Lumián a los cachorros, de los cachorros a Mateo, y luego al viejo Eusebio,
que lo miraba como si viera su alma desnuda. Mi padre, murmuró, casi para sí. Él también tenía un lobo. Hace 30 años. Nadie lo sabía. Me lo contó en su lecho de muerte. Dijo que ese lobo ahuyentaba a los jaguares que se acercaban al ganado. Que le salvó más vidas que cualquier perro. Un silencio sagrado cayó sobre la montaña. Mateo aprovechó el momento. Tu toro no fue atacado por un lobo. Fue atacado por la desesperación. Porque mataste hasta el último venado del valle. Porque dejaste que los coyotes se multiplicaran. Lumián no es tu enemigo, López. Es la solución que has estado ignorando. López bajó lentamente el rifle. No por convicción, pero sí por duda. Y la duda, a veces, es la semilla del cambio. ¿Y si mañana otro toro aparece muerto?, preguntó, con la voz más suave. Entonces ven aquí, dijo Elena. Te mostraré las huellas. Te enseñaré a leer lo que la tierra te dice. Porque la tierra no miente. Solo los hombres lo hacemos. Lumián, como si entendiera, se levantó y caminó hacia López. Todos contuvieron el aliento. Pero el lobo se detuvo a 3 metros, bajó la cabeza, y se alejó, guiando a sus cachorros de regreso a la gruta. Fue un gesto de paz. De dignidad. López lo miró hasta que desapareció en la oscuridad. Luego, suspiró. Tengo un hijo, dijo, sin mirar a nadie. Tiene 5 años. Le encantan los animales. Ayer me preguntó por qué los lobos son malos. No supe qué decirle. Dile la verdad, dijo Mateo. Dile que no son malos. Solo diferentes. Y que lo diferente, a veces, es lo que más nos necesita. López guardó el rifle en su funda. Hizo un gesto a sus peones. Los perros fueron atados de nuevo. Mañana, dijo, antes de darse la vuelta. Mañana traeré las huellas del toro. Para que las vea un ojo imparcial. No era una rendición. Pero era un comienzo. Cuando se fueron, el viento volvió a soplar suave, como si la montaña exhalara al fin. Dentro de la gruta, uno de los cachorros emitió un pequeño gemido. Elena se acercó y lo tomó con cuidado. Está deshidratado, dijo. Pero fuerte. Muy fuerte. Mateo miró a don Eusebio. El círculo, se está cerrando. El viejo sonrió, con lágrimas en los ojos. No, mijo. Apenas se está abriendo. Y en lo alto, como si el cielo celebrara, el aullido de otro lobo respondió al de Lumián. Lejano. Libre. Esperanzador. Ese cachorros descansaban a la sombra de la peña, vigilantes pero serenos. Las marcas de los dientes, dijo Elena al fin, señalando con un lápiz fino. Son más pequeñas, más numerosas. Un lobo mata con una mordida limpia en el cuello. Esto, fue un ataque en grupo. Coyotes. Tal vez hasta perros salvajes. López no respondió de inmediato. Solo miró el yeso, luego a la montaña, y finalmente a Mateo. Mi abuelo tenía razón, murmuró. Destruimos tanto que ahora ni los depredadores saben cómo sobrevivir, sin volverse desesperados. Ese día, algo se quebró en él. No su orgullo. Su ceguera. Pero la calma no duró. Al tercer día, mientras Elena y Mateo preparaban una pequeña estación de observación cerca de la gruta, con cámaras, comederos naturales y un sistema de monitoreo sencillo, llegó una noticia que heló la sangre de todos. El sobrino de López, el mismo que había jurado limpiar el problema, había contactado a un cazador furtivo de otro estado. Un hombre sin rostro, sin nombre, solo conocido como El Silbador, porque avisaba su llegada con un silbido agudo que imitaba al viento, antes de que sus balas callaran para siempre a su presa. Lo vi en la cantina, dijo don Eusebio, con la voz temblorosa, al caer la tarde. Pagó en efectivo. Dijo que vendría esta noche. Solo. Y que no dejaría rastros. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esta noche, sí. Y no busca solo al lobo, busca a quien lo protege. Elena palideció.
Si entra a una reserva natural sin autorización y mata a un lobo protegido, es cárcel segura. Pero si lo hace de noche, en tierras privadas, y dice que fue en defensa propia, nadie lo castigará. Mateo miró hacia la gruta. Lumián estaba allí, acostado junto a los cachorros, ajeno al peligro que se acercaba con sigilo. Y en ese instante, Mateo comprendió la verdad más dolorosa de todas: no bastaba con querer proteger. Había que estar dispuesto a sacrificar. No puedo moverlos, dijo, con la voz ronca. Los cachorros aún no tienen fuerzas para un traslado largo. Y si los escondo en otro lugar, solo los haré más vulnerables. Entonces, atrapemos al cazador antes de que dispare, dijo Elena, con los ojos decididos. ¿Cómo? Usando lo que él menos espera: compasión. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó frente a la gruta, con una manta sobre los hombros y el diario de su abuelo en las manos. Lumián salió y se sentó a su lado, como si supiera que su guardián necesitaba consuelo. ¿Tienes miedo?, le preguntó Mateo, acariciando su lomo. El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo no vio miedo. Vio aceptación. Como si dijera: he vivido encadenado. He criado en la sombra. Pero si debo morir, que sea defendiendo a los míos, y a quien me devolvió la dignidad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. No voy a permitirlo, susurró. No esta vez. A medianoche, un silbido agudo rasgó el aire. Fino. Falso. Como el canto de un pájaro que nunca existió. Lumián se puso de pie al instante. Los cachorros se escondieron. Elena y don Eusebio, escondidos entre los arbustos más altos, encendieron sus radios en silencio. Está aquí, dijo Elena por el auricular. Viene desde el este. Mateo se levantó, pero no huyó. Caminó hacia el sendero, con las manos visibles, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Salga. Gritó. No hay nadie armado aquí. Solo un hombre y su conciencia. El silbido cesó. Del bosque emergió una figura alta, envuelta en una chaqueta oscura, con una escopeta al hombro. No dijo nada. Solo miró a Mateo, luego a la gruta, y luego al lobo que lo protegía. No vale la pena, dijo Mateo, con la voz temblando pero firme. No es una plaga. Es una familia. Y si dispara, no matará a un lobo. Matará la última esperanza de esta tierra. El cazador no respondió. Levantó el arma. Pero antes de que pudiera apuntar, Lumián soltó un aullido tan profundo, tan antiguo, que los árboles parecieron estremecerse. Y de repente, desde lo alto del cañón, otras voces respondieron. Lobos. Varios. Una manada entera, escondida en las sombras durante años, salía a la luz, no para atacar, sino para defender. El cazador bajó el arma. No por miedo. Por asombro. Nunca creí que aún quedaran, murmuró. Siempre estuvieron, dijo Elena, apareciendo detrás de un árbol. Solo que los hombres dejaron de mirar. El cazador miró a Mateo. Luego a Lumián. Y en sus ojos, algo se apagó, y algo nuevo nació. Dejó caer la escopeta al suelo. Mi hija, me pidió un lobo de peluche la semana pasada. Dijo que soñó con uno que la protegía. Hizo una pausa, con la voz rota. Nunca supe que los de verdad, también protegen. Se dio la vuelta y desapareció en la noche, sin decir otra palabra. Y mientras el eco de sus pasos se perdía, Lumián se acercó a Mateo, y apoyó la frente en su pecho, como si dijera: hoy, no solo me sal. Mateo se sentó en una roca plana, con una taza de café humeante entre las manos, los ojos fijos en el horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de dorado. Lumián estaba a su lado, no como un animal vigilante, sino como un compañero. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, no hubo necesidad de palabras. Ambos sabían: ya no estaban solos. Fue entonces cuando Elena bajó por el sendero, con una mochila al hombro y una sonrisa que iluminaba más que el amanecer. Llegó la autorización, dijo, sin aliento, pero radiante. La Comisión de Especies en Riesgo aprobó el programa de reintegración ecológica.
La soledad será declarada zona de coexistencia voluntaria. La primera en la región. Mateo parpadeó, incrédulo. De verdad, asintió ella, sacando un sobreoficial. Pero hay condiciones. Tú serás el guardián designado. Tendrás que monitorear a Lumián, registrar el comportamiento de la manada, y trabajar con los ganaderos para enseñarles cómo convivir sin conflicto. No será fácil, pero es posible. Lo haré, dijo Mateo, con una certeza que nacía del alma. Por mi abuelo. Por Lumián. Por los que vendrán después. Elena se sentó a su lado, mirando al lobo, que ahora olisqueaba curioso la mochila de la bióloga. Sabes, dijo en voz baja, en todos mis años de trabajo, nunca vi algo así. Un lobo que confía en humanos no por domesticación, sino por respeto mutuo. Es milagroso. No es un milagro, dijo Mateo. Es el resultado de una promesa cumplida. En ese momento, don Eusebio apareció desde el bosque, caminando con más ligereza de la habitual. Traía consigo a López, que llevaba en brazos a su hijo pequeño, un niño de ojos grandes y curiosos, que miraba a Lumián con asombro, no con miedo. Quiso venir, dijo López, con una timidez inusual. Dice que quiere ver al lobo bueno. El niño se soltó de su padre y dio unos pasos vacilantes hacia Lumián. Todos contuvieron el aliento. Pero el lobo no se movió. Solo bajó la cabeza, como hacía con los cachorros, y permitió que el niño extendiera una mano temblorosa para tocar su hocico. Es suave, susurró el pequeño, con los ojos llenos de estrellas. López se acercó, con la voz quebrada. Gracias, por no odiarme. Por darme una segunda oportunidad. Mateo asintió. Todos la merecemos. Elena abrió su mochila y sacó un pequeño collar con un dispositivo GPS ligero, diseñado para no incomodar al animal. Este no es una cadena, dijo, mirando a Lumián. Es una promesa. Para que todos sepan que no estás solo. Que hay quien vela por ti. Lumián la miró fijamente. Luego, con una calma que conmovió a todos, se acercó y bajó la cabeza, permitiendo que le colocara el collar. No era sumisión. Era alianza. Mientras Elena ajustaba el dispositivo, Mateo sintió una paz profunda, como si el alma de su abuelo estuviera allí, sonriendo desde las nubes. ¿Y ahora?, preguntó don Eusebio, mirando al cielo. Ahora, respondió Elena. Comienza el verdadero trabajo. Proteger no es esconder. Es enseñar. Y mostrarle al mundo que la convivencia no es un sueño, es una elección. Lumián se levantó, caminó hasta el borde del cañón, y lanzó un aullido largo, potente, que se perdió entre las montañas. Y esta vez, no hubo solo una respuesta. Hubo muchas. Voces salvajes, libres, antiguas. La manada había regresado. No para esconderse. Para reclamar su lugar. Mateo miró a su alrededor al viejo peón que guardó secretos por lealtad, al ganadero que dejó atrás el miedo, a la bióloga que creyó en lo imposible, y al niño que aún no había aprendido a temer. Y supo que su abuelo no solo le había dejado una estancia. Le había dejado un legado vivo. Un puente entre mundos. Y en ese puente, caminaba la esperanza. Porque lo que nadie podía esperar no fue un milagro, fue la semilla de un nuevo comienzo. Y esa semilla ya había echado a Lumián, ya no necesitaba la protección de las sombras. Salía con sus cachorros al claro, bajo la luz del sol, y a veces, cuando el viento soplaba del norte, se alejaba solo, siguiendo el llamado de la manada que ahora se movía con confianza por las laderas altas. El collar GPS brillaba suavemente entre su pelaje, un faro silencioso que decía al mundo: estoy aquí. Y no soy una amenaza. Pero la paz, como todo lo vivo, necesitaba ser alimentada. Una tarde, mientras Mateo reparaba una cerca con don Eusebio, llegó un camión polvoriento del pueblo. De él bajó el alcalde, con traje formal y una sonrisa forzada. Mateo, dijo, estrechando su mano con demasiado entusiasmo. ¡Qué maravilla todo lo que haces! El pueblo está orgulloso. Pero, hay un asunto. Mateo sintió un escalofrío. Conocía esa mirada.
Era la mirada de quien trae malas noticias envueltas en buenas palabras. ¿Qué sucede? Unos empresarios del sur quieren comprar tierras aquí. Para un proyecto turístico. Dicen que traerá empleos, carreteras, progreso. Y han puesto los ojos en la soledad. Don Eusebio soltó la pala con fuerza. Progreso. Escupió. Lo que quieren es arrasar los bosques, secar los arroyos y construir hoteles donde los ciervos pastan. El alcalde levantó las manos, conciliador. No es mi decisión. Pero si no aceptas vender, podrían expropiar. La ley está de su lado si el interés público lo justifica. Mateo miró al horizonte, donde Lumián trotaba con su cachorro más travieso a cuestas. Luego miró al alcalde. ¿Y si les muestro que esta tierra ya tiene un propósito más grande que un hotel, como santuario vivo? Como ejemplo de cómo el hombre y la naturaleza pueden caminar juntos. Ya tenemos el respaldo del parque natural, de los ganaderos vecinos, y hasta de la escuela del pueblo. Los niños vienen cada semana a aprender de los lobos, de las plantas, del equilibrio. El alcalde dudó. Pero entonces, como si el destino quisiera darle una señal, un grupo de niños apareció por el camino, guiados por la maestra del pueblo. Al ver a Lumián, corrieron emocionados, pero se detuvieron a la distancia respetuosa que Elena les había enseñado. «Señor Mateo», gritó una niña, agitando un cuaderno. «Dibujé a Lumián con sus cachorros. Quiero ser bióloga cuando sea grande». El alcalde los miró. Miró al lobo, que los observaba con curiosidad, sin miedo. Miró a Mateo, con sus manos ásperas y su mirada firme. Y por primera vez, vio algo que no esperaba, un futuro que no necesitaba ser construido, solo protegido. «Déjame llevar esto al consejo», dijo, más suave. «Pero necesitarás pruebas. Documentación. Apoyo oficial». «Ya lo tengo», dijo Elena, apareciendo detrás de un árbol, con una carpeta gruesa en las manos. «Y más. Tenemos cartas de biólogos, de ecólogos, incluso del Ministerio de Medio Ambiente. La soledad no es solo una estancia. Es un laboratorio vivo de coexistencia». El alcalde asintió lentamente. «Entonces, peleen con hechos, no con emociones». «Lo haremos», dijo Mateo. «Pero sepa una cosa, si intentan tocar esta tierra, no estarán enfrentando a un hombre solo. Estarán enfrentando a todos los que han creído que otro mundo es posible». Esa noche, bajo la luna llena, Mateo se sentó frente a la gruta. Lumián se acercó y se echó a su lado, como tantas veces antes. «No los dejaré», susurró. «Por ti. Por los cachorros. Por el viejo que me enseñó que el verdadero valor de la tierra no está en lo que produce, sino en lo que protege». Lumián giró la cabeza y lo miró fijamente. Y en sus ojos dorados, Mateo vio algo nuevo, no solo confianza, sino orgullo. Porque el heredero ya no era un muchacho que regresó con el alma rota. Era un guardián. Un puente. Y ahora, un defensor. Y mientras el viento susurraba entre los pinos, el aullido de la manada se elevó una vez más, como un juramento lanzado al cielo, esta tiesón golpeándole las costillas. Desde allí, lo vio, una línea negra y roja reptaba por el horizonte, devorando árboles, pastizales, vida. Y entre ese infierno, estaba la quebrada. Estaba la gruta. Estaban Lumián y sus cachorros. «No», susurró, con la voz rota. «La evacuación oficial ya comenzó en los pueblos cercanos», dijo Elena, jadeando. «Pero nadie va a entrar ahí. Es zona de alto riesgo. Tienes que sacarlos, ya». «¿Y cómo?», gritó Mateo, desesperado. «Los cachorros no pueden correr kilómetros. Lumián jamás los abandonará». «Entonces, los llevamos», dijo una voz firme detrás de ellos. Era López. Detrás de él, don Eusebio, el alcalde, y hasta algunos vecinos con mochilas, mantas húmedas, y jaulas de transporte para animales pequeños. «No somos expertos», dijo López. «Pero somos vecinos. Y hoy, somos su manada». Mateo no tuvo tiempo de agradecer. Ya corría hacia la gruta.